Más o menos el promedio, cerrando la administración, será de 200,000 homicidios. Y el problema es que ni siquiera tenemos un conteo muy, muy claro, transparente sobre la violencia que estamos viviendo. Por ejemplo, se ha denunciado que en Chiapas, el pasado domingo, hubo una masacre por elementos entre la Guardia Nacional y elementos de civiles armados, que pudo haber dejado 25 muertos. Pero ayer el presidente respondió y se enojó mucho porque se estaba moviendo esta información y dijo, no son 25, nomás son 10, y es que son organizaciones que nos quieren dañar. Recordemos lo que decía en la mañanera López Obrador ayer. Eso es lo que dice una organización de derechos humanos que se quedó con la idea de que somos iguales nosotros a los represores de antes. Sí se dio información, sí, fueron 2 enfrentamientos de 2 grupos en Chiapas y esa organización de derechos humanos habló creo que de 20, 25, que no es cierto, pues deben de ser como 10 en 2 grupos, no, 5 en una parte y otro día otros 5. Es que mienten. No, fue un enfrentamiento de 2 grupos. Se metieron a un rancho que presuntamente es de un jefe de un grupo y se confrontaron y ahí hubieron. Al día siguiente, poco después, van refuerzos. Tengo en la línea telefónica a Dora Robledo. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la organización a la que hace referencia el presidente López Obrador. Dora, le aprecio que me tome esta comunicación. Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oiga, ¿qué opinión le merece esto? ¿Qué pasó allá en Chiapas? Han ustedes advertido pues de una violencia exacerbada y hay pues un debate ahí en torno a si fueron 25, a si fueron 10. ¿Qué pasó? Pues miren, nosotros desde el FRAIBA seguimos sosteniendo la cantidad de entre 20 y 25 asesinados, que son los testimonios que nos hicieron llegar directamente al FRAIBA y de la documentación de la cual desde el FRAIBA partimos. Entonces, pues es muy lamentable que el presidente esté cuestionando las cifras y más bien ahí la pregunta sería qué están haciendo, aunque así fueran 5 o 10, qué están haciendo para investigar y para dar resultados y dar respuesta a las familias que perdieron a estos seres queridos, ¿no? Entonces, claro. Nosotros mantenemos esta información, nosotros partimos de creerle a la gente y no cuestionarle. Partimos también de que son testimonios que fueron directamente de personas que estuvieron en el lugar de los hechos, y pues estaría muy bien que el presidente pudiera dar más cifras concretas y pudiera dar pues cuál es la ruta de investigación que están haciendo al respecto. Hay aquí un tema que llama la atención y es que cuando se habla entre 20 y 25, uno podría pedir el gran rigor, ¿no? Pero creo que por lo regular quien habla de rigor en estos aspectos no ha tenido la desfortuna de estar en una metralla o de vivir una realidad de este tamaño. En muchas ocasiones es el mismo crimen organizado el que se lleva a los muertos, ya sea de su lado o de los contrarios, inclusive para humillaciones post-mortem. ¿Qué es lo que le dicen las personas que sufrieron esto, que vivieron esto? Y señalo mucho este asunto porque aquí hay mucha gente que dice, es que, a ver, pero pues si dice la asociación, los muertos los debería de tener hasta con fotografías y cada uno y los cadáveres. O sea, de verdad creo que alguien que dice eso no ha vivido el terror de lo que es una metralla o lo que es un enfrentamiento entre el crimen organizado. ¿Qué le dicen los testigos, Dora? Pues mire, sí, efectivamente, por cuestiones de seguridad no podemos dar esos detalles, ¿no? Y también porque no los tenemos. Nosotros partimos de los testimonios y la gente pues está siendo amenazada, vive en una situación de violencia a raíz de las amenazas de estos grupos armados que desde el 2021 a la fecha, desde el FRAIBA hemos venido diciendo de esta participación y actuación de estos grupos y que no es el 31 de marzo el único hecho violento que está registrado, sino de tiempos, de años atrás en donde estos grupos han venido
haciendo pues una serie de violaciones a derechos humanos, en donde el Fraiba ha acercado a las autoridades toda esta información, y pues hasta la fecha seguimos esperando nos den respuesta de qué están haciendo para atender toda esta situación. Estas personas de las cuales fueron afectadas, fueron pobladores que vivían en esa región, que estaban de paso, que estaban esperando cruzar la presa, como bien dice el boletín, y que desafortunadamente les tocó vivir esta situación, pero son pobladores que venían pues de comprar, de visitar a su familia, y pues que lamentablemente tuvieron que pasar por esta situación. Esta situación que se dio se da por un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y estos grupos criminales, ¿o fue entre grupos criminales nada más? No, es entre la Guardia Nacional y estos grupos criminales que existen en esta región. O sea que, y lo digo con todo tiento, pero sí podría haber víctimas civiles dentro de estos 25 muertos por la Guardia Nacional. Sí, es lo más seguro, y es muy lamentable porque se supone que el trabajo de la Guardia Nacional es para garantizar y proteger al pueblo, ¿no? Entonces, estos hechos pudieron ser evitados. Dora Robledo, del Centro Fray Bartolomé, le aprecio muchísimo que me regale estos minutos en MBS Noticias, y estamos al habla, si me permite. Muy bien, muy buenos días. Gracias, buenos días.